Este programa de hoy dijimos que íbamos a hablar de elementos importantes a destacar de Enguera y, como no, hoy vamos a hablar de nuestra iglesia parroquial. Pero antes de hablar de la iglesia actual, que ya todos vemos, vamos a hablar más bien a centrarnos en sus singularidades. Vamos a hacer un paso hacia atrás, vamos a ver qué es lo que había aquí y cómo ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. Estamos en el siglo XIII, Enguera ha sido cedida a la Orden de Santiago. La población es pequeña, 30-40 casas. Esta es la parte alta de la población, y en la parte alta de la población seguramente tenían los musulmanes su culto. El centro de culto era una iglesia, una capilla, una mezquita, un morabito. Aquí. Pero no estaba en lo que estamos hablando esta línea de aquí. La iglesia era más pequeña, estaba más hacia adentro, con lo cual aquí lo que había era un ensanche, era la plaza principal de la población. En la parte alta, las casas enfrente de nosotros, que caen hacia el barranco, y detrás de nosotros lo que era en aquel momento su morabito o mezquita. Bien, y entonces, la Orden de Santiago ya toma cartas, empieza a repoblar lo que es Enguera con cristianos, y lógicamente el culto musulmán se convirtió en culto cristiano. ¿Qué había aquí? Pues la iglesia, la antigua capilla, la iglesia que estaba metida, decimos, unos metros hacia adentro. A la izquierda, el cementerio. Se ha visto durante las obras del alcantarillado en 1936, gente que lo estuvo trabajando me confirmó que habían encontrado muchos huesos en la parte alta de la iglesia hacia Moreras. Luego, no cabe duda que a la izquierda de la iglesia estaba el cementerio, y a la derecha nos dice Pedro Sucías que había dos edificios, un pequeño callejón, y al otro lado del callejón el pósito de trigo y el ayuntamiento. De forma que aquí teníamos la plaza del pueblo, que en 1500 y pico se llama de Antonio Simó, tenía su nombre, y la iglesia aquella pequeña. Se amplía tiempo atrás, tiempo adelante, y tenemos esta iglesia más grande. Pero lo extraño, ya que vamos a hablar de elementos singulares, es ¿por qué de aquella esquina? ¿Por qué cuando hicieron la iglesia, siglos más tarde, ya lo hablaremos luego, por qué cuando la hicieron más grande no continuaron recta la pared hasta el fondo? ¿Por qué dejaron aquella esquina ahí? Es que había algo antes construido. Más aún, si miramos a lo que son su construcción, la esquina, las esquinas son de piedra de sillería, pero solo hasta cierta altura. Es como si hubiera un edificio de esa altura y luego sobre él construyeron el contrafuerte. Más aún, como era sobre él, el único contrafuerte de la iglesia que no es de piedra de sillería es ese, es de ladrillo. Es que el ladrillo es un 40% más ligero que la piedra. Es como si no se fiaran de la pared donde iban a descansar todo el muro del contrafuerte, y lo hicieron de ladrillo. Ahora luego, cuando entremos dentro, vamos a ver a qué corresponde esa esquina de ahí. Porque es muy posible que, además de lo que era la iglesia, llámese principal, aunque era la pequeña en aquel momento, a su izquierda, además de tener el cementerio, tuviera una sala, un edificio. Vamos a verlo dentro. Antes de entrar, podemos fijarnos en lo que es las puertas de la actual iglesia, solamente por ver otro elemento singular. En las puertas está grabado el escudo de la persona que lo pagó. Y como digo, según el escudo es de Ana María Mateu y Boyle, que estaba casada con el conde de Anna. Lo que pasa es que falleció el conde en 1674. Vemos en lo que es el escudo bajo año 1676, es decir, 2 años después, y no cabe duda que fue ella, la condesa viuda, la que puso su escudo en lugar de poner el de los condes de Anna, que eran los Borja. Bueno, vamos entrando en la iglesia actual, pero hemos dicho vamos a hacer un salto hacia atrás para ver qué había entonces.
más o menos la capilla, iglesia que existía aquí desde la época musulmana, seguramente, empezaba donde están los pilares de la iglesia. Aquí empezaba. Toda la parte que tenemos detrás era parte de la plaza de Antonio Simó. Aquí empezaba la iglesia y iba hasta lo que son los pilares de enfrente. Tan es así que cuando estuvieron construyendo lo que es la iglesia actual, alrededor y encima de esa pequeña que quedó al culto, mientras se seguía edificando lo que es la actual iglesia que podemos ver, claro, para poder entrar, si aquí había una pared, aquí había una pequeña callejón que daba al pósito de trigo y a la sala capitular, al ayuntamiento. Claro, no se podía pasar la gente que estaba trabajando con sus materiales, sus obras, y por eso es por lo que creemos que hicieron estas aberturas en los contrafuertes que estaban edificando, para poder pasar por aquí dentro porque por aquí no podían, estaba la pared. Lo mismo ocurre en el otro lado, que también este lateral de la iglesia, lo que es hacia el altar mayor, de ambos lados, tiene las aberturas, mientras que la parte derecha no las tienen, porque no necesitaban, o sea, no tenían problema en pasar, dado que la iglesia acababa aquí. Y dentro de la iglesia, continuando hacia la sacristía, es cuando nos encontramos esta sala. Esta sala que no es parte de la iglesia, que no es parte de la sacristía, es como una cosa aquí rara, con un techo precioso, una bóveda que si preguntamos a los profesionales dirán que es de terceletes, le llaman así, bóveda de terceletes. Y esta esquina que vemos allí enfrente es la esquina que veíamos por la parte de fuera de la iglesia. Es decir, es como si esta sala fuera anterior a la iglesia y la respetaron, y esa es la esquina que se ve desde fuera. Aquí es cuando construyeron encima de la pared de la iglesia el contrafuerte, y por eso tiene esa anchura, 1,5 metros, igual que los demás contrafuertes de la iglesia, mientras que en el otro lado, como el contrafuerte lo pusieron a continuación, pues tenemos lo que es el espesor de la antigua sala, llamémosle, y luego el contrafuerte. Por eso aquella muro es más ancho que este de aquí. O sea que esto es a todas luces anterior a la construcción del templo. El actual templo dicen que se empezó en 1582. Esto fue antes. Más aún, desde 1529, Carlos I ya sabía que iba a desmembrar y vender parte de las encomiendas de la Orden de Santiago. Esta era una de ellas. No creo que la Orden de Santiago, que ahora veremos que es la que figura en la bóveda, no creemos que construyera algo cuando iba a dejar de ser suyo. Porque fijaos en lo que es perfectamente la Cruz de Santiago que se ve en aquella clave secundaria de allí. Las otras claves secundarias también debían de tener el mismo símbolo, aunque cuando se reconstruyó, pues con poca suerte, ¿verdad?, lo han modificado un poco, pero es la Orden de Santiago. En el centro, bueno, el Jesús, hombre salvador en latín, que significa el IHS, aunque luego también lo han restaurado un poco mal, pero esto es en la época de la Orden de Santiago. Luego es anterior, desde luego, a 1529. Y si miramos hacia atrás, cuando en 1440 se quema el tejado de esa iglesia, nos dice Pedro Sucías, no habla nada de esto. Luego, posiblemente no se quemó y ya existía también. Si miramos hacia atrás, Pedro Sucías indica en alguno de sus escritos que se edificó la iglesia, vagamente se edificó en 1380. Puede que no se edificara la iglesia que ya estaba construida, sino que lo que se edificara en aquel momento fuera esta habitación, 1380. Pero es que además, si miramos a lo que es la ventana redonda, que no es típica de un gótico, sino de un románico,
tardío, un gótico temprano. Todavía nos tira más atrás en el tiempo, porque el gótico valenciano tuvo su esplendor entre mediados del siglo XIII y el siglo XIV, con lo cual esto pues, puede que fuera mucho anterior, no sabemos, siglo XIII, XIV, XV, desde luego anterior al siglo XVI, que es cuando se construye la iglesia. Bueno, y tenemos otra pista más sobre lo que es esta bóveda de terceletes y la Orden de Santiago. Mirando una visita a otra encomienda de la Orden en Segura, el pueblo se llama Hornos, vemos en 1498, vemos que dice: la iglesia es de un solo templo, tiene un edificio pequeño adosado a cada lado, uno se dedica a sacristía y el otro a baptisterio. Y ese del baptisterio, la bóveda está cubierta con bóveda de terceletes. Bueno, tenemos una copia, o ellos tienen una copia en Hornos de nuestra sala, con lo cual podemos suponer que esta sala era el antiguo baptisterium. Cuando la Orden de Santiago reconvirtió el morabito árabe en iglesia, en capilla, construyó en aquel momento, poco después, construyó aquí un edificio robusto para bautizar, baptisterium, y aquí estaría la antigua pila baptismal. Antes de irnos de esta sala, vamos a ver un elemento que seguramente tiene que ver con la actual pila bautismal. No la que pudo haber aquí en aquel momento, sino la que en 1626 regala Miguel Aparicio. Veremos que es el mismo mármol, muy parecido, y podría ser que esta fuera parte de la pila que en aquel momento regaló Miguel Aparicio. Junto a esa sala tenemos la sacristía. La sacristía tiene una cajonada de Juan Cavila de 1609, es muy antigua y bueno, ha llegado a la actualidad por su uso. Al poderse utilizar, pues no la han destruido. Pero si miramos al techo, vemos que no es el original. El original se derrumbó en el terremoto de 1748, matando además al cura Tomás de Fortea y al sacristán, porque, está claro, la robustez de su bóveda no era igual que la robustez de la bóveda que estamos admirando aquí al lado. Otro elemento singular de nuestra iglesia, la cruz gótica procesional. Es una joya, es del siglo XV, porque además el punzón indica cuál es el orfebre setavense de Játiva que la construyó. Pero además de saber que es de ese determinado orfebre de Játiva, vemos dos dibujos que se repiten, que es la cruz de Santiago y un castillo. La cruz de Santiago y el castillo podemos asociarlo. En el siglo XV tenemos un comendador de Enguera, que además se queda a vivir aquí en lo que es Enguera, Juan Pérez del Castellar, que precisamente tenía ese escudo, Pérez del Castellar. Y era además comendador de la Orden de Santiago. ¿Qué no lo regalaría a Pérez de Castellar a lo que es la Iglesia? Porque si en 1387 sabemos que aún es comendador, años después, porque he dicho que se queda a vivir en Enguera, en 1420 él está reclamando unas pagas que se le deben y que no se lo ha dado el comendador que acababa de irse de Enguera en aquel momento, Fernando de Quesada, y pide ayuda a lo que es el comendador mayor de Montalbán. Las encomiendas de la Orden de Santiago en Aragón dependían de lo que era la encomienda mayor de Montalbán,
El comendador mayor de Montalbán viene, toma cartas en el asunto, resuelve prácticamente todos los problemas, incluso consigue que Fernández de Quesada le pague los 3 años de sueldo que le debían a este señor, a Pérez del Castellar. Yo no sé, pero seguramente este señor estaría muy agradecido y posiblemente, como agradecimiento, donó esta joya a la parroquia. Vamos hacia la pila bautismal y podemos apreciar las columnas y la bóveda de la iglesia. Bueno, pues hasta 1834, que Ramón Sanz pagó el pintarlas, nos dice Pedro Sucías que son de piedra de sillería. O sea que toda nuestra iglesia, lo que son pilares y bóveda, es de piedra vista de sillería. Y hemos llegado a la actual pila bautismal. Actual, que si os fijáis, el tipo de mármol, el color, es muy similar, por no decir que es igual, que el que hemos visto en la antesala de la sacristía. Este y aquello que hemos visto en la pared en esa antesala lo regaló Miguel Aparicio en 1626, pero no cabe duda que se instaló allí porque la iglesia aún no estaba construida. Y detrás de lo que es la pila bautismal, ya digo, de 1626, tenemos otra de nuestras joyas de la parroquia, lo que es el cuadro de la Virgen de Gracia. El cuadro de la Virgen de Gracia, sabemos que alrededor de lo que es el cuadro, que seguramente lo donó el conde de Anna, se hizo un retablo que pagaron, entre otros, un familiar del conde de Anna, que era ermitaño, Carlos de Borja, y lo fabricó, lo talló un artista, Adrián Artic, pero ese se desapareció en lo que es la contienda durante la República y se salvó, sin embargo, la tabla, de forma que en aquel momento, menos mal, la llevaron a Játiva, y allí en el archivo municipal de Játiva estuvo durante toda la contienda y después ya se restauró en el Museo del Prado. La tabla es del siglo XV, la data en los conocidos en el siglo XV, pintada por Paolo de San Leocadio, que era un italiano, dicen que es el que trajo el 400 a la península, porque de la mano de los Borjas, en ese momento muy fuertes por su papas por un lado y duques de Gandía en otro, pues él vino precisamente a Gandía, donde tiene varias de sus obras, y por eso no cabe duda que esta obra la cedieron los Borja, lo que es la tabla, alrededor de la cual se hizo ese retablo que desapareció. Bueno, y siguiendo con nuestra parroquia, tenemos nuestro archivo parroquial. Tenemos una joya de archivo parroquial. Tenemos los libros más antiguos de la comunidad, de 1537 y 1539, de lo que son defunciones y matrimonios. El tercero más antiguo de la comunidad de bautismo. Y tenemos incluso algunas copias de las visitas que hacía la Orden de Santiago durante el siglo XVI. Una joya. Menos mal que en parte lo han digitalizado y se puede acceder a través de la que es ya temas informáticos, digitales.